Hola a todos, bienvenidos a Anato con Doris. Hoy vamos a ver generalidades de anatomía. Para empezar a estudiar anato, tienen que tener en cuenta la posición anatómica estándar, que la van a utilizar siempre que expliquen cualquier estructura. Para eso los invito en su casa a ponerse en posición anatómica. Van a tener que estar de pie con la mirada hacia adelante, los miembros superiores a los lados del cuerpo y las palmas de las manos hacia adelante también. Esto es muy importante, ¿sí? En cuanto a los miembros inferiores, se van a encontrar juntos con los pies paralelos y los dedos de los pies hacia adelante también. Bueno, no siempre vamos a tener al cuerpo en la misma posición. Piensen que en un futuro a los pacientes los van a encontrar en cualquiera de estas posiciones y para eso tengan en cuenta que esta posición que tenemos acá es de cúbito dorsal, ¿sí? En la cual tanto el dorso como la cabeza se van a encontrar sobre una superficie plana con la boca hacia arriba. Luego tenemos el decúbito lateral, en el cual el cuerpo va a estar apoyado sobre un lado del mismo, decúbito ventral, en el cual también se llama decúbito prono, ¿sí? En el cual el vientre va a estar sobre la superficie plana. Y recuerden que también el decúbito dorsal se llama decúbito supino, ¿sí? Bueno, una vez vistas las posiciones en las cuales podemos encontrarnos al cuerpo, tenemos que tener en cuenta dos conceptos súper importantes. Vamos a arrancar con el primero. El primero son los ejes del cuerpo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un eje? Bueno, un eje es básicamente una línea de puntos que atraviesa al cuerpo humano en una sola dimensión, ¿sí? Entonces, imagínense básicamente, yo acá les puse el arco y flecha, que atraviesa el cuerpo de tres formas diferentes, ¿sí? Bueno, para eso existen los ejes ortogonales, que son estos tres, y los ejes oblicuos, que son infinitos, porque pueden atravesar el cuerpo de cualquier ángulo, ¿sí? Los ejes ortogonales son el eje transversal, el eje longitudinal y el eje sagital. El eje transversal básicamente es esta línea de puntos que atraviesa el cuerpo de látero-lateral, ¿sí? De un lado al otro, de forma horizontal y látero-lateral. Luego tenemos el eje sagital, que también es horizontal, al igual que transversal, pero atraviesa el cuerpo de anterior a posterior, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos que justo está pasando por el ombligo. Y por último, el eje que es vertical y atraviesa el cuerpo de cefálico a caudal o desde superior hacia inferior y pasa por la porción más superior del cráneo, que es el vértex, hasta una línea equidistante entre los dos pies, ¿sí? Así que ustedes vayan armándose flechitas o mismo yo uso mucho lápices a veces para imaginar cuáles son los tres ejes, ¿sí? Y en especial uso los lápices para ver este segundo tema, que son los planos del cuerpo, ¿sí? Y un plano es toda superficie bidimensional. Básicamente está formada por dos ejes ortogonales que se cruzan, por eso vimos primero los ejes, y dividen al cuerpo en dos dimensiones, ¿sí? Acá tenemos los tres principales y para empezar a explicar planos, ¿sí? Les recomiendo que en sus casas busquen lapiceras y los pongan en distintos ejes que se crucen entre sí para formar los planos. Bueno, vamos a empezar con el primero, ¿sí? Lo vamos a describir y después vamos a decir el nombre. El primer plano, ¿sí? Tenemos que estar formado acá por dos ejes que se cruzan. Este eje es el eje antero-posterior o sagital. Y después tenemos el otro eje que cruza el sagital, que es el látero-lateral. Si estos dos ejes se cruzan entre sí, se forma el plano axial, ¿sí? El plano axial divide el cuerpo en una porción más superior de una más inferior. Ahora en rosa tenemos al cuerpo dividido en una porción más anterior, que está en blanco, y una porción más posterior. Este plano está formado por el eje, mírenlo, látero-lateral y por el eje longitudinal. Cuando estos dos ejes se cruzan, se forma el plano coronal. Y el plano coronal, como dije anteriormente, divide el cuerpo en una porción más anterior de una más posterior. Por último, este último plano, que está en celeste, tenemos que se forma por el eje antero-posterior y el eje longitudinal. Y así se divide en un cuerpo, en esta porción blanca que es, por ejemplo, izquierda de la porción derecha, ¿sí? Y este último plano, ¿cómo se llama? Se llama plano sagital. Entonces, finalmente, terminando esta explicación, le quiero dar las gracias y que nos vayan siguiendo en Anato con Doris para más explicaciones como estas. Cualquier duda, déjenlas acá en los comentarios.